La gente que tiene campo, que tiene plantaciones en lugares donde las lluvias son muy escasas, sabe que tiene que vivir del riego, por lo cual tiene que abrir surcos para que el agua que tiene para regar llegue a los destinos, llegue a los cultivos a los cuales necesita regar. Pero no solamente debe abrir surcos, también debe mantenerlos constantemente limpios para que ese agua no encuentre obstáculos y pueda llegar hasta los cultivos. De algún modo pudiéramos comparar la oración con los surcos que se abren para el riego, porque la oración abre surcos, vías, canales, por los cuales llegará la respuesta de Dios que necesitamos a nuestra vida. Sin embargo, ninguna oración está exenta de obstáculos. Es por eso que la Biblia nos enseña en el libro de Daniel, en el capítulo 10, que en el mismo momento que este profeta se puso a orar y ayunar durante 21 días, dice que el ángel que llegó luego con la respuesta a él, había salido en el mismo momento que Daniel dispuso su corazón en buscar a Dios. Sin embargo, durante 21 días, fuerzas espirituales de maldad se opusieron y fueron un obstáculo para que esa respuesta llegara. Es por eso que necesitamos fe para orar por un milagro. Necesitamos fe para orar para que una situación cambie en nuestra vida, para que eso que nosotros necesitamos llegue una respuesta de Dios a nuestra vida. Sin embargo, no solamente necesitamos fe para orar, necesitamos fe para vencer los obstáculos que se opondrán a la respuesta a esa oración. Hoy quiero hablarte de un pasaje muy conocido que se encuentra en el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo. Si tienes Biblia, puedes abrir tu Biblia allí, porque voy a leerte primeramente solo un versículo, pero vamos a ir desarrollando este tema. Fe que vence obstáculos. Mateo capítulo 15, versículo 28. Si tienes tu Biblia allí, puedes abrirla. En el versículo 28 dice: entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. No se trata de cuántas oportunidades tengamos en la vida. Se trata de cuánto podemos o logramos aprovechar esas oportunidades. En la Biblia vemos muchas personas que no tuvieron muchas oportunidades, pero las que tuvieron las aprovecharon muy bien. Abraham, por ejemplo, el padre de la fe, estaba en Ur de los Caldeos, una tierra en la cual no tenía muchas oportunidades de ser bendecido como Dios lo iba a bendecir. Y tampoco Dios le había dado muchas oportunidades, pero Dios se le apareció a Abraham y le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Abraham tuvo una sola oportunidad de salir allí y la aprovechó. Moisés no tenía muchas oportunidades cuando cuidaba las ovejas de su suegro, y él estaba allí en un lugar desierto. Sin embargo, Dios se le apareció en una zarza ardiendo y le dijo que lo estaba llamando para que fuera el libertador de su pueblo Israel. Gedeón no tenía muchas oportunidades cuando estaba allí guardando el trigo, escondiendo el trigo en el lagar, porque un ejército de madianitas constantemente le robaba los cultivos a Israel. Sin embargo, Dios lo llamó a Gedeón para que libertara al pueblo, y Gedeón aprovechó esa oportunidad. David no tenía muchas oportunidades cuando cuidaba las ovejas de su padre. No tenía oportunidades de ser un héroe. Sin embargo, se le presentó la oportunidad de enfrentar al gigante Goliat, y David no desperdició esa oportunidad. En el versículo 21 del capítulo 15, vamos a hablar a modo de contexto. Dice que saliendo Jesús de allí, y el lugar del cual salió Jesús era de Capernaum, una ciudad en la cual Jesús hizo muchos milagros. Dice que saliendo de allí se fue a la región de Tiro y Sidón. La ciudad de Tiro y Sidón fue una ciudad a la cual Jesús no visitó muchas veces, una ciudad que no tuvo muchas oportunidades de recibir milagros de Jesús. Pero vamos a ver en este contexto, y como leímos en el versículo 28 recién, allí hubo una mujer que recibió un gran milagro y una gran palabra. El Señor le dijo: vete, dice, y hágase como quieres. O sea, todo lo que estaba en su corazón, eso que ella había ido a Jesús, ella lo recibió. Pero vamos a ver que ella encontró varios obstáculos. Es por eso que la respuesta de Dios no llega por la cantidad de oportunidades que tenemos en la vida, sino por la cantidad de oportunidades que nosotros aprovechamos en la vida.
La ciudad de Tiro y Sidón no tuvo muchas oportunidades y esta mujer de allí salió de esa región y dijo: yo tengo una oportunidad y la voy a aprovechar. Un poco más adelante, en Mateo, capítulo 15, versículo 21, 21-23, nos encontramos que Jesús va a hablar de las ciudades que no tuvieron muchas oportunidades y también va a hablar se va a lamentar de las ciudades que sí la tuvieron. Y dice: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, tiempo que se hubieran arrepentido en polvo y en ceniza. Y luego va a hablar de Capernaum, y dice: tú, Capernaum, que fuiste elevada hasta el cielo. Porque Capernaum, porque Corazín, porque Betsaida tuvieron muchas oportunidades, porque se hicieron allí muchos milagros. Sin embargo, Tiro y Sidón tal vez tuvo solo una o muy pocas. Y esa mujer aprovechó al máximo esa oportunidad. Ella tuvo fe. Y esa oportunidad que Dios se le presentó fue la gran oportunidad de recibir un milagro. Sin embargo, ella se iba a encontrar con grandes obstáculos. Cada situación que nos conduce a la oración es una oportunidad de conocer a Dios. Sin embargo, esa oportunidad va a encontrar obstáculos, porque nosotros nos vamos a acercar a Dios porque estamos en una situación difícil, tal vez en lo económico, en una situación de problemas matrimoniales, problemas con los hijos, situaciones que verdaderamente nos están afligiendo. Entonces vamos a Dios en oración, y esto abre un surco para que la respuesta de Dios llegue a nuestra vida. Sin embargo, aparecen los obstáculos. Y necesitamos fe no solamente para orar, necesitamos una fe para vencer esos obstáculos. De acuerdo a este pasaje, que lo vamos a ir desarrollando, vamos a encontrar 4 características que como mínimo necesita una fe que vence obstáculos. La primera la vamos a ver en el versículo 22. La primera característica de una fe que vence obstáculos es sinceridad con Dios. Dice el versículo 22: y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región de Tiro y Sidón clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. La falta de sinceridad solo hace daño al que no es sincero. Si vas, por ejemplo, a un médico, cuando tienes un problema y vas al médico, no le vas a minimizar el problema. Es más, hasta así es posible, le vas a aumentar todavía lo que te pasa, porque necesitas que el médico atienda tu problema, descubra la situación y te pueda diagnosticar cuál es la situación para que te pueda medicar. No vas a ir a un médico y le vas a mentir en lo que está haciendo, te vas a sincerar exactamente todo lo que te está pasando. Del mismo modo, debemos tener una fe que vence obstáculos sincerándonos con Dios. La falta de sinceridad con Dios nos cierra la puerta para que llegue un milagro a nuestra vida. La mujer cananea aprovechó lo que tal vez sería su única oportunidad, porque ella tenía una situación. Su hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Ahora, pudiéramos ponernos por un momento en la situación de esta mujer. Los que somos padres siempre minimizamos la conducta de nuestros hijos. Siempre pensamos que son los otros chicos en la escuela, los amigos del barrio y a veces los chicos que están dentro de una iglesia los que llevan a nuestros hijos a la perdición. Siempre son la influencia de los otros. Nunca pensamos que el problema está verdaderamente en nuestros hijos. Nos cuesta tanto sincerarnos con Dios porque nosotros defendemos a nuestros hijos. Pero esta mujer fue a Jesús y aprovechó lo que tal vez sería su única oportunidad sincerándose con Jesús. Y no le dijo que el problema venía de otro lado, le dijo: mira, Señor, mi problema es que mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Aprender a sincerarnos con Dios nos puede llevar a recibir grandes milagros. Notemos que en Santiago capítulo 5, versículo 15, dice que la oración de fe sanará al enfermo. ¿Cómo nos gusta esto? Saber cuando estamos en enfermedad, cuando atravesamos la enfermedad, un ser querido atraviesa la enfermedad, que necesitamos fe para orar y que la oración de fe sanará al enfermo. Pero el versículo 16 agrega algo muy importante. Dice: confesaos vuestras ofensas los unos a los otros para que seáis sanados. No toda enfermedad tiene que ver con el pecado, pero cuando hay pecado es imposible que la respuesta a nuestra oración de fe llegue a nuestra vida y que haya sanidad. ¿Por qué? Porque el pecado oculto es un obstáculo para la fe.
Es por eso que concluye el versículo diciendo que la oración eficaz del justo puede mucho. La segunda característica de una fe que vence obstáculos es la oración insistente. Dice el versículo 23 pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, el Señor no le respondió palabra alguna y esta mujer seguía clamando y clamando y clamando mucho más fuerte. La fe siempre será probada, pero nuestra fe nunca será defraudada. ¿Por qué razón un niño insiste tanto? Si tienes hijos y vas al supermercado o vas por el centro, por la ciudad, tu hijo te va a pedir algo, siempre te va a pedir algo. Y a veces le decimos: no tengo plata ahora, no, después te lo voy a comprar. Pero insiste. ¿Por qué razón el hijo insiste tanto? Porque sabe que es posible alcanzar eso que él anhela. Y como sabe que es posible y cree que es posible, insistirá. Así debe ser nuestra fe. Nuestra oración, una oración constante. Una oración constante se fundamenta en una fe constante. El segundo obstáculo con el cual se encontró esta mujer fue el silencio del Señor. Porque dice que Jesús no le respondió palabra. Pero para colmo los discípulos le rogaron al Señor: Señor, echala, despídela. No es que está gritando detrás de nosotros. Hay momentos en los que Dios guardará silencio. Te tiene que haber pasado que has orado y no tuviste respuesta de Dios. Sin embargo, la fe que vence obstáculos ora a Dios insistentemente. De ahí que 1 Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Orad insistentemente, continuamente, aunque no tengas respuesta de Dios. Porque el silencio de Dios puede ser un obstáculo para nuestra fe si no oramos insistentemente. La tercera característica de una fe que vence obstáculos es mantener una relación con Dios y no una religión. Notemos que dice versículo 24 y 25, dice: respondiendo Jesús, notemos que Jesús no le respondió a la mujer, a ella no le respondió hasta aquí palabra alguna, sino a los discípulos, que le dijeron: Señor, despídela. Notemos que dice versículo 24, respondiendo Jesús dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el versículo 25 dice: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Toda religión busca elevar al hombre, a ponerlo en una posición que no le corresponde delante de Dios. Toda relación con Dios ubica al hombre en su lugar. Pudiéramos mencionar a los testigos de Jehová. Y si un testigo de Jehová está viendo y oyendo este mensaje, yo no quiero que se ofenda, pero la realidad es que, por ejemplo, los testigos de Jehová buscan llegar a Dios a través de sus obras, a través de salir y predicar algunos textos bíblicos, a través de hacer ciertas cosas. Así buscan estar entre los 144.000 sellados. Los mormones, ellos creen que pueden escalar posiciones o rangos espirituales. Inclusive después de la muerte van escalando y se transforman o se convierten en ciertos ángeles. El hinduismo, el budismo tiene una creencia muy particular, y los budistas creen que Dios está en todo. Dios es parte de todo. El hinduismo, por ejemplo, cree en muchos dioses. Cualquier cosa se transforma en Dios. Pero no ubican al hombre en su lugar, sino que le dan una posición elevada al hombre. Notemos que la mujer cananea fue a Jesús y le dijo: Hijo de David, ten misericordia, mi hija está grande atormentada. El título Hijo de David es un título que nada tenía que ver con la gente de Tiro y Sidón, porque ella era una mujer cananea. Era un título que entendía muy bien el pueblo judío porque tenía que ver con la religión judía. Era el Mesías prometido a los judíos. Así que esta mujer utilizó un título religioso. En medio de su desesperación dice: si yo voy a este hombre, yo voy a utilizar un título religioso. Y a veces la gente llega a Dios de esta manera, utilizando palabras religiosas, utilizando términos religiosos. Hijo de David, pero el Señor no le respondió palabra. Entonces, ¿qué hizo ella? Dejó el título Hijo de David de lado, dejó la religiosidad de lado,
y vino y se postró ante él y le dijo: Señor, socórreme. La palabra postrarse aquí, la palabra proskuneo, es una palabra griega que significa adorar y deriva de otra palabra griega que es kuon, la cual significa besar como el perro lame la mano de su amo. Así fue como la mujer cananea venció el obstáculo de la religiosidad y esta actitud la llevó a tener una relación personal con Jesús. La cuarta cosa, la cuarta característica que necesita una fe que vence obstáculos es la audacia. Versículo 26-27, vamos a estar terminando, dice: pero respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. La audacia es la virtud que marca la diferencia entre querer algo y lograrlo. Si alguna vez viste Karate Kid 4, allí el maestro le enseña a un pequeño niño algo que no podía él obtener porque no podía estar en una academia, y enfrente venía una academia de gente que practicaba artes marciales y que lo habían golpeado a estos otros chicos. Ellos eran muy buenos, pero esta película nos enseña que el entrenamiento capacita, porque los chicos de la otra academia estaban muy capacitados. Sin embargo, la audacia gana combates. La audacia fue la cuarta característica con la cual esta mujer cananea venció en oración los obstáculos que se presentaron. Porque el Señor utilizó un argumento: no está bien tomar el pan de los hijos, los cuales eran los hijos de Israel, y echárselo a los perrillos, los cuales eran las naciones. Las trató como una perrilla. Sin embargo, ella fue audaz en su oración y dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Las oraciones audaces le gustan a Dios. Josué tuvo una oración audaz, en medio de una batalla, cuando se estaba anocheciendo y él veía que no iba a poder destruir a todos sus enemigos, y tuvo una oración audaz. Esto lo encontramos en Josué capítulo 10, versículo 12. Y él oró a Dios para que el sol se detuviera. Y el sol se detuvo. Moisés tuvo una oración audaz. La vemos también en la palabra de Dios en Deuteronomio 9:8, donde Dios se había airado con el pueblo de Israel y dijo: apártate, porque yo voy a destruir este pueblo, ellos no van a entrar a la tierra que yo les prometí. Y Moisés oró de manera audaz y dijo: Señor, ¿qué van a decir los egipcios? ¿Que no pudiste introducir a tu pueblo a la tierra prometida? Y Dios recibió esta oración audaz. La audacia no contradice la fe, sino que la eleva por encima de los obstáculos. Por eso que Isaías, capítulo 40, versículo 31, dice que los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas y se elevarán por encima de los problemas. Quiero terminar con esto. Los castores son grandes roedores. Sus principales depredadores son los lobos y los osos en los Estados Unidos y en América del Norte. Y ellos construyen grandes diques en los ríos. ¿Por qué construyen esos diques? Porque ellos tienen que tener sus crías, y entonces ponen sus crías debajo del agua. De modo que, aunque no pueden hacerle frente a los lobos y a los osos, hacen del agua un obstáculo para sus depredadores, y de este modo no pueden tocar lo que ellos quieren conservar. Del mismo modo, el diablo nunca podrá hacer frente a tu fe. Sin embargo, sí podrá poner obstáculos para impedir que el milagro, que la respuesta a tu oración llegue a tu vida, a menos que tengas una fe capaz de vencer esos obstáculos, para que nada te impida recibir la respuesta de Dios. Por lo cual, si quieres tener una fe que vence obstáculos, sé sincero con Dios. Sincérate con Dios y dile toda la verdad. Ora insistentemente. Mantén una relación con Dios y aparta de tu vida toda religiosidad. Sé audaz a la hora de orar por tu milagro. La mujer cananea tenía una gran necesidad y porque tenía fe fue a Jesús. Sin embargo, se le aparecieron varios obstáculos a su oración. Ella tuvo que tener fe para poder vencerlos, porque si no los vencía, estos obstáculos iban a impedir que ella recibiera el milagro. Pero los venció. Y el Señor le dijo: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada en aquella misma hora. ¿Te imaginas esta respuesta de Dios en este momento para tu vida? Hágase contigo como quieras. ¡Qué libertad! Parece un cheque en blanco, ¿eh? Si te animas a
buscar tener esta fe que vence obstáculos. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestra, Señor, que no solo necesitamos fe para orar, sino también que habrán obstáculos para impedir que la respuesta a nuestra oración llegue a nuestra vida. Lo vemos en el caso de esta mujer cananea. ¿Y cuánto nos alienta esto? Porque esta mujer venció esos obstáculos. Y si nosotros tenemos esta fe, también podremos vencerlos. Señor, para que nuestra necesidad encuentre la respuesta que tanto necesitamos. Hay personas que están viendo este video, oyendo este mensaje, y hace tiempo que están orando por una situación, pero muchos obstáculos se han presentado en el camino. Y este es el mejor momento, a través de esta palabra, Señor, para que fe venga a sus vidas, porque dice tu palabra que por la fe viene por el oír palabra de Dios. Señor, ellos puedan vencer los obstáculos y alcanzar el milagro que tanto necesitan, en el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito a que te suscribas a este canal y que compartas esta palabra, y no solo bendecirá tu vida, sino la vida de aquellos que sean alcanzados por ella, porque la palabra de Dios es enviada con un propósito y nunca volverá vacía. Que el Señor te bendiga.